la tanatología es vida, porque nos hace conscientes de que existe la muerte. Y no es para vivir con miedo todo el día, al contrario, para vivir en plenitud. No saben la cantidad de personas que llegan, es que tengo un terror a morirme. ¿Y qué creen? Que pues ya están muertos en vida. Porque ese miedo te paraliza para poder precisamente enfrentar estos desafíos que nos llegan, que nos plantea la vida ante las pérdidas más significativas. Susi, nuevo programa de La Calmería. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre nuestra audiencia. Bueno, pues hoy empezamos un nuevo episodio de la cuarta temporada, ya con todas las cosas que tenemos, la página web, nuestro curso que ahí viene, y en fin, todo esto que estamos preparando para que la audiencia siga conectada con La Calmería. Y hoy tenemos un programa muy interesante, Susi. Tenemos aquí con nosotros, enfrente a nosotros, a la psicóloga Mercedes Navarro Huerta. Bueno, Mercedes es una persona muy importante, con una gran experiencia en el ámbito de la tanatología. Ella fue estudiante, bueno, es psicóloga especializada en terapia conductiva conductual, egresada de la UNAM. Estudió la maestría de Mindfulness en UTEL, tiene un máster de trabajo práctico en trauma por la Asociación Española de Trauma Psicológico y cuenta con múltiples estudios de tanatología por instituciones muy reconocidas en México y constantes cursos de actualización que le hacen ser una especialista en el área, que fortalecen su experiencia adquirida durante pues nada más 23 años, que ha dado la formación necesaria para aportar a la sociedad la esencia de esta ciencia, más su terapia, su práctica personal que hace en su consultorio. Pertenece a diferentes asociaciones muy renombradas en nuestro país. Esa es Mercedes. Ese es el gran personaje que tenemos hoy en la Calmería. Mercedes, bienvenida. Es un honor y un placer tenerte aquí con nosotros. Susi, te la entrego. Muchas gracias, Rafa, por esta bienvenida y esta presentación tan linda. Gracias. Mercedes querida, gracias por estar aquí, gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Y hoy traemos un tema que a todos nos relaciona, ¿no? Esto que tiene que ver con el duelo y con las pérdidas. Y bueno, además de todo lo que dijiste de Mercedes, yo quisiera agregar que es una mujer entregada al servicio efectivamente del acompañamiento de otros en procesos de duelo, pero siempre Mercedes desde la calidad, desde la conexión humana, desde la sensibilidad que se necesita para hacer estos procesos. Así es que por eso hoy la trajimos aquí. Mercedes, infinitamente agradecida de que hayas aceptado, que te hayas hecho un espacio ahí en la agenda y desde Cancún pues está aquí con nosotros. Al final va a compartir sus datos de contacto para que toda la gente que necesite apoyo, sabemos que ella lo da de manera en línea, presencial y con todos sus cursos. Y es importantísimo pues empezar a hacer mucho más eco de este hermoso tema que hoy estaremos trabajando. Así es que mi querida Mercedes, ya no quisiera tener más tiempo en esta parte tan sabrosa de lo que hacemos en nuestro programa, sino quisiera verdaderamente empezar a ahondar porque tenemos tanto que platicar, Mercedes. Y bueno, hoy quisimos combinar esta parte de la tanatología y del mindfulness, ¿no? De qué manera podemos caminar juntos en mindfulness o la atención y conciencia plena para poder ayudar a estos procesos. Pero quisiéramos empezar, Rafa y yo, con que nos platiques un poco qué es esto de la tanatología, Mercedes, y cuál es tu experiencia en esta rama que has estado trabajando durante tanto tiempo. Gracias, Susi. Mira, la tanatología, así que como definición, es ese conocimiento científico de la muerte, de sus ritos, el significado que tiene la muerte para las personas, y se ha hecho una disciplina profesional en donde se ha ido integrando esta parte biológica, social y espiritual del ser humano para precisamente ante la pérdida irnos reconstruyendo y vivirla en serenidad. Yo les digo a mis pacientes y los llevo a vivir estos procesos en serenidad, que no es no me duele, estoy feliz de la vida, no. Es diferente estar en bienestar y en serenidad
para poder ir procesando el dolor, reconociendo la emoción, tocando el dolor sin sumarle sufrimiento. Entonces, la tanatología, pues a eso va. Primero enfocada a la gente cuando llega a oír tanatología, obviamente por el término, por la palabra, se enfoca a la muerte. Sin embargo, la tanatología está enfocada a todo tipo de pérdidas. Constantemente nosotros vamos enfrentando diferentes pérdidas. Así es la vida del ser humano, ya sea provocadas por la muerte, por la enfermedad, alguna discapacidad, porque llegó un terremoto y tu hogar se destruyó, tenías algo material y también lo perdiste, una carrera profesional que se puede ver truncada, una relación ya sea de pareja, de matrimonio, que termina, amistades que se rompen por malos entendidos o porque se cambian de ciudad. Y este tipo de pérdidas las experimentamos desde pequeñitos. Desde pequeños, cuando cambias de casa, vas al kinder, porque precisamente todas estas etapas de la vida son pérdidas y ganancias, y así son todas las pérdidas. Es una pérdida, sin embargo, conlleva una ganancia cuando la procesamos, la aceptamos, nos adaptamos. Y eso es lo que nos hace crecer como seres humanos. Sin estas experiencias que caracterizan la experiencia humana, el ser humano no tendría un crecimiento. Estaríamos a gusto. Yo como estoy en esta región, les digo, estaremos en la hamaca echándonos aire y solo viendo pasar la vida. En cambio, una pérdida te lleva a descubrir más cosas en ti. Todos venimos perfectamente bien equipados. El caso es que no siempre explotamos todas esas herramientas, todas esas habilidades que tenemos para enfrentar la adversidad. Y en ese camino va la tanatología. Yo soy una apasionada de este tema porque de verdad todo en tu vida implica pérdidas. Obviamente no las reconocemos, de alguna manera nos levantamos y ahí vamos y seguimos caminando en la vida. El asunto es que cuando llegan a una terapia es porque hubo una pérdida, que hay de dos, que puede ser una pérdida pequeñita, pero la persona se siente totalmente desmoronada emocionalmente, que me dice, yo no sé por qué, ¿no? A lo mejor se le murió un animalito querido y está deshecha. Y lo que sucede es que estas pérdidas importantes que hemos tenido a lo largo de la vida, la mayoría las enfrentamos como a la mayoría nos enseñaron, que te caes y va la mamá y te dice, a ver, párate, no pasa nada. Y la realidad es que sí pasa. Cuando nos caemos de pequeños, claro que pasa. Claro que es muy válido llorar. Claro que te duele la rodilla. No te vas a quedar ahí, pero es validar la emoción desde pequeños. Entonces, como hemos crecido con él, no pasa nada. La realidad es que creemos que nos deshicimos de las pérdidas que causan dolor, pero solo lo creemos, porque de nuestro cerebro no se borra nada. Todo está perfectamente registrado ahí. Entonces, a través de los años tienes una pérdida, estás mal emocionalmente, llegas a la consulta y resulta que traes un rosario de pérdidas significativas no atendidas. Y estas pérdidas son como imán. Hay algún momento en la vida que con una pérdida se juntan. Entonces el dolor, imagínate, el dolor es enorme hasta que vamos comprendiendo, entendiendo que no, sí pasó. No fue, yo pensé que ya lo había olvidado, pero no.
Nuestro cerebro nos protege tanto que sí nos ayuda como a echarlo al saco del inconsciente, sin embargo repercute en nuestra funcionalidad actual. Ay, híjoles, eso de empezar a hablar de pérdidas, a todos nos toca, ¿no, Rafa? A todos nos Claro, toca algo, esta parte que dice Mercedes. es una parte muy sensible, Susi, que de alguna manera pues todos hemos vivido, ¿no? No solamente la pérdida de un ser querido, ¿no? La pérdida del empleo, la muerte de una mascota, el cambio de domicilio, el cambio de ciudad, una relación que se rompe, una relación de un amigo que te duele mucho, ¿no? Yo creo que hay una parte muy importante de todo esto. Hay dos partes que me parecen importantes de lo que mencionó Mercedes. Es la aceptación del hecho de la pérdida, y por otro lado, la sensibilidad como en compasión, la sensibilidad al sufrimiento, que creo que en tanatología, como tú como tanatóloga, tienes que tener una altísima sensibilidad al sufrimiento y además una fortaleza muy importante para atender todos estos casos que se presentan en tu consulta, ¿no, Mercedes? Así es, Rafa. De verdad, tiene uno que prepararse en el día a día. Es un trabajo personal de todos los días porque uno toca almas, almas que están heridas, almas que están vulnerables y no es ético hacer uso de una vulnerabilidad como para manipular Claro. o no llevar un acompañamiento adecuado. Desde esta presencia activa, desde esta compañía amorosa, empática, compasiva, de mucho respeto al dolor del otro, porque solo el que trae su dolor sabe lo que está viviendo. El dolor no se compara. Llegan a venir familias o a quejarse como tanto drama como esto, o la misma familia le dice, oye, ya, o sea, ya pasaron 3 meses, ¿no? Ya bájale. Y no hay esta comprensión de que todos somos diferentes, que no hay una medida para el dolor. Yo personalmente que perdí una hija, cuando llego a atender personas que pierden hijos, pues lo que les digo es, entiendo y sé lo que estás viviendo. Sé que el dolor es muy grande, pero no lo puedo yo eh, medir, ni decirte, ay, el mío fue más, o sé lo que estás haciendo porque sé lo que se sabe perder un hijo. No, el dolor no se mide. El dolor es muy personal y se experimenta desde esa personalidad, ese carácter, esas experiencias de vida. Entonces, desde ahí es aprender a respetar. Ante un gran dolor, en un inicio, las personas hacen lo que pueden con lo que tienen. Y nada es criticable o juzgable. No. Y bueno, como tú lo acabas de decir, yo creo que la muerte de un hijo es uno de los dolores más fuertes que puede enfrentar un ser humano. Y hay que entenderlo así como parte del ciclo de la vida, ¿no? Decimos que es algo que no tiene nombre. Oye, Mercedes, ¿y Oye, cómo sí, a través de este proceso que no nada más has vivido, sino que compartes con tanta gente, que este proceso de tanatología, cómo se puede ayudar precisamente, ¿no? A que la persona pueda reconocer, aceptar el dolor primero, esa parte de emociones que decías que a veces tenemos como del no pasa nada, ¿no? ¿Cómo puede llevar este proceso de tanatología y cómo puede ayudar a la gente? Porque seguramente te va a escuchar muchas personas que están en un momento así, no a lo mejor de una pérdida tan fuerte, pero de otras pérdidas, y que quisieran buscar ayuda. ¿Cómo ayuda la tanatología en este tipo de procesos de pérdidas? mira, yo a través de los años he integrado pues todos mis conocimientos para poder hacer un traje a la medida, aunque hay cosas elementales. Para poder entender la experiencia de la pérdida, es muy útil de entrada reconocer esta vulnerabilidad del ser humano, esta presencia, esta omnipresencia de la pérdida en la vida de un ser humano. Nadie está exento. Es bien diferente cuando oímos, se murió que el papá del vecino, que la hija de mi amiga. Pues sí, ay, pobrecita, duele. Pero cuando lo vives en ti,
ahí cambia el asunto. Ahí empiezas a comprender lo que es perder a alguien que amas, a alguien que estás tan vinculado. Entonces, bueno, ese sería como el primer paso. En el caso de los hijos, ¿no? Que ya había mencionado, todos tenemos en nuestra cabeza registrado una muerte generacional. Pero eso no es cierto, eso no es una realidad. Claro que cuando muere un hijo, tu mundo se voltea de cabeza porque eso no está en tu estructura. En teoría, debería de morirse primero los papás y luego los hijos. Y todas estas son creencias que se han forjado en tu cultura a lo largo del tiempo y también la tanatofobia. Porque aunque sabemos que la muerte siempre ha estado presente, desde la antigüedad, desde que el hombre existe, siempre esa curiosidad ha sido la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa? Entonces, de hecho, la mayoría de las investigaciones en cualquier área, por lo menos historia, cosas filosóficas, su raíz viene de investigar cementerios, fosas, restos, y de ahí se va armando la historia del ser humano. Claro. Entonces, date cuenta de la importancia que tiene la muerte en la vida. La muerte, la tanatología es vida, porque nos hace conscientes de que existe la muerte. Y no es para vivir con miedo todo el día, al contrario, para vivir en plenitud. No saben la cantidad de personas que llegan, es que tengo un terror a morirme. ¿Y qué creen? Que pues ya están muertos en vida, porque ese miedo te paraliza para poder precisamente enfrentar estos desafíos que nos llegan, que nos plantea la vida ante las pérdidas más significativas. Y cuando tenemos una pérdida, invariablemente vamos a entrar en algo que se llama duelo, ¿no? El duelo es un dolor. El duelo es algo que se tiene que vivir. El duelo no tiene atajos. El duelo es un Wow. proceso. Y eso nos debe de dar como este ánimo de entrar, porque un proceso es que tiene un principio y tiene un fin. Sin embargo, cuando evadimos ese dolor y nos enfocamos, por ejemplo, solo en trabajo para no sentir, lo único que estás haciendo es evitando trabajar ese proceso. Y claro que funcionas bien, y claro que te sientes a gusto. El asunto es que tarde o temprano va a llegar algún factor, algún, alguna cosa, alguna circunstancia que te va a recordar que perdiste algo importante. Y ahí, aunque haya pasado un año, cuando ahora sí que explotas emocionalmente, empiezas a vivir el duelo. Y si los ponemos a duelo de muerte, también pasa. Puedes pasártela un año como, no, yo estoy bien, estaba enfermo, nos despedimos, todo. Ok. Y llega el momento que por cualquier circunstancia de la vida dices, es que estoy como si hubiera muerto ayer. Porque el duelo no admite atajos, porque son heridas emocionales, son heridas de nuestra alma que se tienen que atender para curar. Y literal, como una herida física. Cuando tú atiendes una herida física, bueno, ahora ya nos anestesian, pero hay, por ejemplo, en quemados no los anestesian. Entonces, tienes que tolerar estos procedimientos que te van a desinfectar tu herida, que duelen muchísimo, que van a arrancar las células muertas y van a permitir que nazcan, se generen células nuevas. El duelo es igual. Tenemos que tocar el dolor. O sea, no hay otra, no es que sea masoquista. El dolor y siempre dentro de este túnel o ventana de tolerancia. Entrar en duelo es como si nos hubieran aventado de una montaña en donde nos fuimos
golpeando por todos los riscos y llegamos a un túnel oscuro en el que nunca habíamos estado y en el que tenemos que aprender a caminar. Y ese es el proceso de duelo. Mientras nos mantenemos en este túnel, sí toco el dolor, toco la vida, voy, o sea, ¿qué es toco el dolor? Bueno, reconozco el dolor y le doy espacio. Por ahí se dice, date permiso de sentir. Yo le cambiaré un poquito. ¿Cómo que permiso? Más bien, date cuenta que somos seres emocionales y que parte de tu circuito de supervivencia son las emociones. Y no es que te des permiso, más bien aprende a aceptar la emoción para poderla procesar. Una emoción no se reprime, una emoción no se maneja, una emoción se permite. Y literal, a mí me encantó esta película de Intensamente 2 porque precisamente les pongo ese ejemplo. Imagínate que toca la tristeza, esa mona moradita, toda arrastrando sus pies. Pues hazle un espacio aquí donde estás sentado, abrázala, pregúntale cómo te quiere ayudar, por qué está ahí. Bueno, pues porque lo extraño, porque me duele, porque era mi pareja, porque llevábamos tantos años juntos, porque estaba sano y de repente murió, porque nos peleamos antes, porque ahora no tengo quien me ponga un foco, porque era mi compañero de vida. Duele, claro que duele. Y a eso está la tristeza, para recordarte que esta persona fue alguien importante en tu vida, darles espacio para llorar lo que necesites llorar y después agradecer la presencia de este ser. Yo lo digo como muy resumido, obviamente es un programa, es dar como la información, pero es todo un proceso, porque la tristeza no va a llegar una sola vez y con que le des espacio ya la hiciste. Quizá al rato te toque la ira y al rato te toque el miedo y al rato te toque la ansiedad y a todas esas les tenemos que ir dando su propio espacio, porque en el proceso de duelo la gente luego llega. Ya leí un libro, sí, ya sé que son las etapas, 1, 2, 3, 4, 5, y yo creo que estoy en esta etapa. El asunto es que sí, el duelo para poderlo entender, se han descrito las personas que se dedican a esta investigación, etapas o tareas en donde vemos las emociones que más se manifiestan ante un dolor. Pero el hecho de que ya hayas pasado por la incredulidad, por la tristeza profunda, por el enojo, no quiere decir que vuelvas a regresar a la incredulidad. No quiere decir que vuelvas a regresar a una tristeza profunda, sino que vamos en un caminito, un pasito, al principio un pasito para adelante y 4 para atrás. 2 pasitos para adelante y 3 para atrás. Y así es como vamos en este proceso, siempre y cuando le hagamos caso al duelo. Hagamos las tareas. Un duelo exige de nosotros tareas, Muy bien. pequeñas tareas. No son grandes hazañas. Una pregunta, Mercedes. De los casos que tú recibes en tu consulta, ¿cuál es el duelo típico? ¿Cuál es el que más atiendes? El que te consume más tiempo atender. En que, ay, son tantos pacientes, Rafa, y tantas las circunstancias, porque el duelo, como te digo, aunque se considera que el duelo del hijo es el más doloroso, eso es por tener una estadística. Sin embargo, yo, a través de la experiencia y también de la experiencia personal, no, no cabe como guiarnos por este es el más fuerte, este es el menos débil, porque he atendido personas con la muerte de su mascota, con un Sí, duelo muy complicado y con un dolor muy grande. Esos son los menos, los que son duelos por mascotas que también pues he atendido y muy atiendo. importante. Duelo, en
vamos para arriba, ¿no? En lugar de para abajo voy a ir como para arriba, como para ir haciendo un recuento. Para arriba podría ser los cambios de residencia y de adaptación a un nuevo ambiente, en donde las personas se sienten perdidos, que le apostaron el cambio al sueño cancunense y resulta que pues la realidad no es como creíamos que fuera. Después puede venir la pérdida por muerte de hermanos. Después si vamos subiendo la pérdida por algún diagnóstico médico que te refleja que tienes una enfermedad que ya va a ser degenerativa. Esas son unas que solo son degenerativas, pero hay otras que son degenerativas y terminales. Finalmente, cualquier enfermedad cuando te la diagnostican es porque ya te está limitando tu vida. Entonces es todo un cambio. Tu vida se transforma a raíz de algún accidente. Ahora, llegando hasta arriba, pues sí es el de muerte, Rafa. Bueno, divorcio vendría, se parecen, y luego muerte. Es impactante, por ejemplo, aquí en la región, yo atiendo mucho por suicidio, duelos por muerte por suicidio, por homicidio, y son de los duelos más fuertes que puede experimentar la persona, por desapariciones. Entonces, pues creo que eso estaría en el top, por la muerte de un familiar muy cercano, haya acontecido como haya sido, ya sea porque es un hijo pequeño, mediano, adolescente, adulto, pero sí, el de muerte es el que más atiende. Gracias, Mercedes. Mercedes, ¿y cómo en este proceso tan lindo como lo has descrito hoy de partir, de reconocer la vulnerabilidad, de estar en contacto con nuestras emociones, de romper estas creencias de no pasa nada y sentir, ¿no? Para poder caminar en este duelo que efectivamente, como tú dices, no tiene atajos y que tenemos que recorrer si queremos salir de este proceso con un aprendizaje de él? ¿Cómo has podido de alguna manera interrelacionar estas prácticas que tú has aprendido de atención y conciencia plena para poder, pues, todavía enriquecer mucho más tus herramientas? Y cómo es que estas prácticas pueden realmente ayudar, colaborar todavía a transitar pues de una mejor manera? Es todo lo que no es fácil, ¿no? Y que todos tenemos miedo y que a todos nos genera dolor. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué haces para poder interrelacionar esta parte? Mira, el uso terapéutico del mindfulness pues se ha desarrollado en el ámbito de la salud mental en los últimos años, en especial dentro de las terapias contextuales, en el tratamiento del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Yo realmente lo tengo como incluido en todo este tipo de atención porque hay programas ya establecidos de que viene lo que es la terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, junto con el mindfulness. Esto es muy útil en el duelo porque precisamente a donde nos lleva o cómo nos beneficia es a poder llevar esta reactividad que se genera ante el dolor, uno a poderla regular. Yo siempre hablo de regularse. Regularse es pues tu sistema nervioso autónomo que responde en automático. Y un dolor ya lleva, una pérdida lleva implícito su dolor. Cuando nosotros nos desregulamos, ¿qué quiere decir? Lloro y me tiro, o sea, grito, pateo, aviento. Estás desregulada, estás llevando al límite tus reacciones del sistema nervioso autónomo y ahí es cuando le ponemos sufrimiento. El dolor lo tenemos que vivir en conciencia, porque hacer esa pataleta o embriagarme, porque hay quien hace uso de cualquier tipo de drogas para evitar el dolor, lo único que está haciendo, sí, pues llora bien sabroso cuando está en este estado drogado, bueno, alcohol es droga,
Sí, llora y expresa bonito, ¿no? El asunto es que está disparado su sistema nervioso autónomo. El cerebrito y el corazón andan borrachitos, tumbando de pared a pared, y eso no te ayuda a avanzar en el túnel. Al contrario, en este túnel, imagínense que hay coladeras. No nada más es el dolor de la pérdida, no nada más nos aventaron de una montaña con ojos cerrados, no nada más quedamos dentro de un túnel oscuro. Dentro de ese túnel hay coladera. Cuando nosotros evadimos el duelo, es muy probable que podamos caer en esa coladera. ¿Qué quiere decir? Puedo caer en una depresión o puedo caer en una adicción, porque precisamente es la excusa perfecta para estimular tu cerebro y no sentir el dolor, aunque llores. La realidad es que no estás sintiendo el dolor auténtico. Estás aflojando la emoción, estás emborrachando tu cerebro, estás emborrachando tu circuito de las emociones, pero no estás tocando la realidad de esa pérdida que tuviste. Entonces, en esta línea es cuando todas estas habilidades del mindfulness van aumentando esta capacidad que tenemos para regularnos, para disminuir esta reactividad y para lograr la aceptación. Hay cosas que son básicas en el mindfulness. Mira, cuando trabajamos esto junto, nuestro objetivo, hay todo el proceso de duelo, toda terapia tanatológica va teniendo objetivos, siempre de acuerdo a la necesidad del doliente. Lo vamos a ayudar a abrirse al dolor y a trabajar las emociones. Y al explicar esto, también hay que explicar cuáles son los principios del mindfulness. Los podemos resumir en aceptación, no juicio y vivir el presente. Eso es a manera global. Sin embargo, lo que vamos trabajando con el mindfulness es esta actitud. Uno, claro que validar a la persona. Eso nunca se nos puede olvidar. Todo el dolor es válido, todo enojo es válido, todo me peleé con Dios y lo insulté, es válido. Dios como Dios te va a perdonar cuando se te pase la pataleta. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos aprendiendo de la mano? A no juzgar. Venga lo que venga, es observar nuestro dolor. Es eso, dale la entrada, siéntate aquí, obsérvalo, vívelo, siéntelo. Ir desarrollando la paciencia. La mayoría de mis pacientes que llegan a trabajar duelo, lo primero que me dicen, ¿cuándo voy a dejar de llorar? Y la realidad es que vas a llorar las cubetas de lágrimas que necesites llorar. El venir a un apoyo tanatológico jamás va a ser para que dejes de llorar. Va a ser para que puedas recorrer este túnel oscuro con salud mental, que sea un duelo sano, que sea un duelo que te enriquezca, que realmente esta experiencia te enriquezca como ser humano. Otra cosa, entonces, que tenemos que desarrollar, paciencia con nosotros mismos, porque la gente se cae gorda, ya me caigo gordo, lloro, me la paso llorando. Pues es que la compasión tiene que empezar por ti, en entender que estás en duelo, y ahora lo que toca, pues es llorar. Ya habrá tiempos que te toque reír, pero ahorita en este momento, eso es lo que toca. Otra cosa que se va trabajando es lograr desnudar la mente. ¿Cómo? Todos tenemos esquemas mentales, creencias de cómo son las cosas. Y en el duelo, la mayoría en varias ocasiones, lo que te está haciendo quedarte como atorada o te está poniendo barreras para avanzar en tu proceso son las creencias, ya sean religiosas, culturales, familiares, que te impiden. Entonces, es ir descubriendo nuestra mente. Y la realidad es que
es abrir la caja de Pandora, Es. Muy interesante. porque vas a encontrar tantas cosas que sabes que tienes, que no has hecho consciente, que no te gustan y las echas para un lado, pero que salen. De verdad que el duelo, yo decía, y se los llego a compartir en algún momento del proceso, ¿no? Que tanto dolor valga la pena. Yo creo que este primer episodio lo podemos cerrar de manera maravillosa. Quisiéramos que se alargara y se alargara. Vamos a tener que hacer otro episodio con esto, Mercedes, porque hay tanto que hablar. Y yo nada más quisiera cerrarlo, Rafa, si tú estás de acuerdo, diciendo, pues no hay errores, no hay coincidencias en la vida. Todos los eventos que nos llegan, ¿no? Con todas las pérdidas que acaba de comentar Mercedes, pues son bendiciones que a lo mejor en ese momento no vemos, pero que nos otorgan la posibilidad del aprendizaje, del crecimiento personal. Así es que, híjoles, mucha tarea nos dejas, Mercedes, mucha tarea en este Mucha primer tarea. episodio. Y Sí, sobre todo lo que implica ajustar las emociones en un proceso de duelo, que esto me parece que es muy importante. Aceptar todas las emociones que provoca esto. Información valiosísima, Mercedes. Caray, ha sido un gran episodio. Y bueno, pues nos vas a regalar otro, gracias. Vamos a iniciar claro. un nuevo episodio con tantos temas que nos puedes todavía regalar. Y bueno, pues a nuestra audiencia, gracias por estar viendo este programa, este primer programa con Mercedes, nuestra tanatóloga. Y bueno, pues les recordamos que nos escuchen en Spotify, en Apple Music, en Amazon también estamos por ahí, en YouTube, en nuestro canal que sigue creciendo. Y Mercedes, por favor, si nos regalas sus datos de contacto para que la gente que escuche este episodio y quiera pues aprender y acompañarse en este camino, en este túnel del duelo, pues puedas estar ahí presente, nos ayudará también mucho. Claro que sí, mira, me pueden encontrar en internet Mercedes Navarro o Centro Tanatológico Renacer. El número de contacto es 998-260-1561. Les puedo dar el correo, aunque, bueno, mejor lo encuentran ahí en internet, pero se los menciono que es tanatóloga@renacercancún.com. Cualquier medio, si se les olvida esto, metan ahí en internet solamente Mercedes Navarro o Centro Tanatológico Renacer y me pueden encontrar en todos por este medio para lo que necesiten y también pueden explorar lo que es el sitio web, que es Centro Tanatológico Renacer, y también la página de Facebook, porque siempre estoy compartiendo contenido de valor. Hay diferentes temas, tanto en el sitio web como en la página de Facebook, en donde abordo pequeñas cápsulas o pequeños comentarios, cosas que te pueden ayudar para transitar este camino, que es el proceso de duelo. Y también en el sitio web pues, está el área de educación, en donde también impartimos algunos cursos y talleres. Gracias, Mercedes. Gracias por estar aquí y seguiremos hablando de tanatología y de duelos a través de la atención y la conciencia plena. Bueno, pues hasta la próxima, el próximo episodio. La Calmería, tu espacio. Para entrar en calma. La Calmería. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.